Buenos días. Antes de comenzar la clase de hoy, quisiera saber si alguien tiene alguna consulta o está claro hasta ahora lo que hemos visto. Está claro por ahora, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda o no? ¿No? Perfecto. Bueno, si ustedes se fijaron, en la mañana les incorporé, les ordené una carpeta en el campus virtual, el cual tiene la guía 2 y la 3 que la habíamos visto ya hasta ayer, y agregué una cuarta guía que es lo correspondiente a procedimientos dobles, ¿ok? Que es la que vamos a ir desarrollando hoy día en la medida que yo les voy enseñando la materia. Nosotros, recordemos que tenemos las tablas de vapor, y en estas tablas de vapor tenemos datos de presión, de temperatura, de volumen específico, de entalpía, de energía interna y de entropía también específica, ¿ya? Nosotros para ingresar a estas tablas de vapor necesitamos conocer al menos dos variables. Y entre esas dos variables que nosotros requerimos conocer, tiene que ser la temperatura y o la presión. Nosotros disponemos de estas tablas de vapor, las cuales contienen información experimental. Como son valores experimentales, estas tablas son finitas, están limitadas a lo que han medido los investigadores. Por lo tanto, muchas veces se requiere interpolar, extrapolar o intrapolar información para poder tener datos, por ejemplo, a una temperatura a la cual no ha sido medida, por ejemplo, la energía interna, ¿ya? Ayer nosotros vimos, bueno, la semana pasada primero aprendimos a ingresar a las tablas de vapor con datos directos digo cuando está la información disponible en las tablas. Ayer nosotros vimos cuando, por ejemplo, había una de las variables estaba en la tabla, pero había que interpolar o extrapolar o intrapolar simple. Y lo que vamos a ver hoy día es cuando no existe la información en la tabla y nos obliga a hacer un procedimiento de intra o extrapolación doble, ¿ya? Entonces, recordemos, acá nosotros ¿cuándo vamos a hacer un procedimiento doble? El procedimiento doble se limita solamente cuando yo trabajo con la tabla C3, es decir, cuando estoy en la fase de vapor sobrecalentado, o cuando utilizo, perdón, la tabla C4, es decir, cuando estoy en la fase de líquido comprimido o de líquido subenfriado, ¿ok? Si yo conozco la temperatura y la presión, y ninguna de las dos propiedades se encuentra en la tabla C3 o C4, entonces yo sé que tengo que hacer un procedimiento doble. Si la temperatura yo conozco y también conozco el volumen, o la entalpía, o la energía interna, o la entropía, y basta con que la temperatura no esté en la tabla, o sea, yo me voy a fijar solamente si está o no la temperatura, cuando conozco T,V, o T,H, o T,U, o T,S, y si no está la temperatura, en la tabla C3 o C4 siempre, sé inmediatamente que es un procedimiento doble. Y lo mismo ocurre con la presión. Si yo tengo como dato la presión y el volumen, o la presión y la energía interna, o la presión y la entalpía, o la presión y la entropía, y basta con que no esté la presión para que yo sepa inmediatamente que tengo que hacer un procedimiento doble. ¿Ok? Si tienen cualquier duda, por favor, me la van haciendo. Entonces, para explicar esto mejor, vamos a hacer un ejercicio. Me gustaría, por favor, que me vayan preguntando todo lo que quieran, ¿ya? Si yo tengo agua que se encuentra a 425 grados Celsius y 3,2 megapascal, ¿en qué estoy? Estoy en el primer caso, en que yo conozco la temperatura y la presión, ¿ya? Entonces, ¿en qué fase me encuentro o qué tengo que hacer o a qué tabla tengo que ingresar con esos dos datos? C1, no, C2. ¿Hace dos? ¿Por qué hace Hace dos? tres porque hace tres, ¿no? Sí, Nacho, hace tres. ¿Por qué Ah, hace sí, tres? verdad. ¿Por qué Ya le sé. decía el verdad? A ver, o Nacho. Porque está arriba de la temperatura crítica. Muy bien. Ignacio, genial. ¿Ya, Leciel? Cuando yo, lo primero que yo veo esos datos y digo, estas temperaturas es sobre la crítica, por lo tanto sé inmediatamente que estoy en la fase de vapor sobrecalentado. O gas, ¿cierto? Entonces tengo que usar la tabla C3. Fíjate, yo acá dije, solo en fase de líquido comprimido o subenfriado, tabla C4, y en fase de vapor sobrecalentado, o en tabla C3, yo utilizo procedimiento doble.
En este caso, yo me encuentro acá, temperatura y presión. Entonces, como estoy en la tabla C3, voy a ver si está esa temperatura y tengo que ver si está la presión. Supongamos que estuviera la temperatura, pero no está la presión, entonces yo tendría que hacer un procedimiento simple. Si está la presión, pero no está la temperatura, yo tengo que hacer un procedimiento simple. Pero si no está ninguna de las dos propiedades, es decir, ni la temperatura ni la presión en la tabla C3, en ese caso tengo que hacer un procedimiento doble. ¿Ya? Veamos qué pasa acá. Tenemos 425 grados Celsius y 3,2 megapascal. Entonces dijimos que estamos en la fase de vapor sobrecalentado. Fíjense, acá nosotros tenemos, siempre podemos contar ya con este gráfico a priori. Entonces, en este caso, mi temperatura es igual a 425 grados Celsius, o sea, es mayor que la temperatura crítica. Entonces, estoy acá en esta isoterma. Mi temperatura es, perdón, se me olvidó el número, 425 grados Celsius. ¿Ya? Y me dice que la presión es 3,2 megapascal. Yo sé que 3,2, vamos a cambiar el color del lápiz. Yo sé que 3,2, por ejemplo, es menor que la presión crítica. Por lo tanto, yo voy a asumir que está acá, 3,2. ¿Ya? Y como estoy acá 3,2, este es mi punto. ¿Ok? Entonces voy a ver qué información tengo en la tabla C3. Vamos a la tabla C3 y buscamos, acá si tenemos 425 grados Celsius. Si ustedes se fijan acá arriba, yo tengo 400 y tengo 450. No está 425. Ya no tengo la temperatura disponible en la tabla. Y después veo la presión, 3,2 megapascal. Tengo 3 y 4. Por lo tanto, no tengo ni la temperatura ni la presión. Por lo tanto, sé inmediatamente que tengo que hacer un procedimiento doble. ¿Ok? ¿Cómo hacemos este procedimiento doble? Es bien sencillo, ¿eh? Uno cree a veces que es más difícil, pero yo primero voy a generar una tabla que le vamos a llamar tabla madre. ¿Ya? Entonces a esta tabla le vamos a llamar tabla madre. Y a esta tabla madre le vamos a poner la temperatura, la presión y lo que me están pidiendo. En este caso me piden determine la entropía en centijoule milimol grados Celsius. Voy a poner la entropía, nomás después hacemos la... ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo yo una temperatura de 425 grados Celsius y tengo una presión de 3,2 megapascal. ¿Ya? Y tengo una entropía. Lo que tengo que hacer acá, cuando tengo la temperatura y la presión, yo tengo que elegir a priori una variable, una de las dos propiedades, o la temperatura o la presión que voy a mantener constante. ¿Ya? ¿Cuál les gustaría mantener constante? A ver, vamos a hacerlo de las dos formas mejor. Supongamos que yo decido que voy a mantener constante la temperatura. ¿Ya? Aquí puede ser constante, si conozco T, P, elijo en tabla madre a una de ellas como constante y la otra, obviamente, varía. ¿Ya? Entonces yo voy a escoger acá como constante, porque quiero nomás, 425 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? Digo, a 425 grados Celsius veo la presión, por ejemplo, 425 grados Celsius, yo sé que se encuentran acá. Y el 3,2 se encuentra entre estos dos. Por lo tanto, voy a poner estas dos presiones, presión 3 y 4 megapascal acá. ¿Ok? Porque sé que mi procedimiento doble se va a mover por este lado. Por lo tanto, voy a poner 3 y 4 acá. 3, 4. Algo hace con otro color. Aquí voy a poner 3 y 4. A este varío. ¿Ya? Y acá voy a poner S sub A y S sub D. Esa va a ser mi tabla madre, manteniendo siempre esto como constante. ¿Ya?
Ok, vamos con la tabla madre. Ahora lo que voy a hacer es, voy a considerar a este como un ejercicio, ya este, la hija, si quieren ustedes, ya este, el hijo. Mi objetivo es determinar cuánto vale SA y cuánto vale SB. Entonces, vamos a tomar la tabla hija. Y voy a decir, a temperatura igual 425 grados Celsius, a 3 megapascal, voy a ponerte su A para saber, ¿cuánto vale ese su A? ¿Ya? Primero, esta tabla hija, yo sé que se encuentra en la fase de vapor sobrecalentado, porque tiene 425 grados Celsius. Y tiene una presión de 3 megapascal. ¿Ya? Entonces, como estoy en la fase de vapor sobrecalentado, el punto A, me voy de nuevo a la tabla C3, lo tomo como un ejercicio independiente, ¿ya? Me voy a la tabla C3 y veo a 3 megapascal a 425. Fíjate, ahora está el 3, obvio, porque hicimos que fuera así. Ahora está el 3 aquí en la tabla, ¿ya? Y el 425 se encuentra justo entre estos dos. Cuando en realidad, eso se lo voy a explicar después, ¿eh? Pero, por lo tanto, ahora se me traduce en una interpolación simple. La tabla hija, o el valor hija, el SA, se me convierte en una interpolación simple, en la cual voy a tener que interpolar entre estos dos puntos. ¿Te fijas? Entonces, hago mi tabla y digo, temperatura, 425. Ahora, la que me queda constante, fíjate, es la presión. La presión va a ser 3. 3, 3, 3. Ahora, la constante, me queda la presión. Delante era la temperatura. Y ahora la temperatura varía. ¿Entre qué valores? La temperatura va a variar, y voy a ponerlo acá, entre 400 grados Celsius, que estaría acá, y 450 grados Celsius, que estaría acá. Entonces mi procedimiento se me convierte en un procedimiento, en una interpolación simple. ¿Te fijas? Donde el punto negrito es el que yo quiero determinar. Entonces, ahora yo pongo acá 400 y pongo 450. Y la entropía, el primero va a ser S sub A, y después pongo a 400 y a 3 megapascal. ¿Cuánto vale la entropía? A 400 y a 3 megapascal, la entropía vale 6,922. Y a 450 y 3 megapascal, a 450 y a 3 megapascal, la entropía vale 7,0842. 7,0842. Y ahí, ahora lo que tienen que hacer es determinar cuánto vale SA, como lo vimos ayer. Entonces, el SA va a ser igual, perdón, control Z, vamos a poner SA menos 6,922 dividido por 7,0842 menos 6,922, ¿cierto? Es igual. ¿Quién está al lado del SA? El 425. Menos 400 dividido por 450 menos 400. ¿Ya? Y de ahí yo voy a sacar el valor de SA. ¿Cuánto da el valor de SA? Veamos. Sería 25 dividido por 50 multiplicado por 7,0842 menos 6,922 más 6,922.
me da 7, el SA, lo voy a poner acá, el SA me da 7,0031 kilojoule, kilogramo, grados Celsius. ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque se encuentra entre estos dos. Otra cosa que nosotros podemos aprender es que justo el 400 se encuentra entre 425 y 450. Yo no tenía para qué haber hecho toda esta interpolación que hice acá, y bastaba con que cuando está justo el valor al medio, como en este caso, ¿se fijan? El 400 es el promedio entre 425, perdón, el 425 es promedio entre 400 y 450, bastaba con que yo hubiera sacado un promedio entre estos dos y les va a dar el mismo valor. Miren, 6.922 más 7.0842 dividido por 2 te da 7,0031. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Perfecto. ¿Y el resto entiende o no? Profe, yo tengo una consulta. Cuando se Por refiere a favor. procesos simples, se refiere a intra y inter y extrapolación, ¿o no? ¿Eso? Sí, el procedimiento, lo que pasa es que el procedimiento puede ser simple o doble. Cuando es simple, te basta con hacer esta tabla. Al comienzo hiciste esta tabla madre. Esta tabla madre es para resolver el procedimiento doble, que en el fondo se traduce en dos que a veces son directos o simples, pero que esos simples podrían ser inter, intra o extrapolación, ¿ya? Lo único que difiere con respecto a lo que vimos ayer es que ahora se te genera una tabla madre, como esta, y tú tienes que resolver la tabla hija y la tabla hijo. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces ahora tú le pones acá el valor del SA, que es 7,0031. ¿Ya? Y ahora nos vamos con el hijo, que está a 425 y 4. Me voy a ir. Vamos a ir. Igual vamos a hacer varios ejercicios, así que ahora nos vamos a la tabla hijo, que tiene una temperatura, lo olvidé, de 425 y presión de 4. 425, presión 4, y tengo que calcular el SB. ¿Ya? Entonces, también igual que recién, yo sé que este se encuentra acá arriba, a 400, este es el hijo, a 425, y se encuentra, por ejemplo, a 4 megapascal. ¿Ya? Este es el hijo, el punto B. Entonces, me voy a la tabla y busco si es que está a 400, bueno, a 425 yo sé que no está, pero ahora busco me quedaron al revés los colores, el hijo era celeste y la hija rosada. Ahora es este punto, entre estos dos me voy para el de 4 megapascal. ¿Te fijas? Entonces, yo digo, ok, y está entre 400 y 450. Igual que recién, ahora se mantiene constante la presión, ¿cierto? Y varía la temperatura entre 400 y 450. Y pongo los valores de la entropía, a 400 y a 4 megapascal, a 4 megapascal y a 400, la entropía vale 6,7698. 6,7698, y a 450 y a 4 vale 6,9371. 6,9371. ¿Ya? Y ahora hacemos lo mismo que ayer. SB menos 6,7698 dividido por 6,9371 menos 6,7698. A lo mejor podría resultarles chino a algunos, pero no es tan difícil. Después se van a dar cuenta que es bien mecánico. 450 menos 400. Bueno, en este caso el 425 está justo, está al medio. El 425 es el promedio entre 400 y 450. Por lo tanto, el valor de SB va a ser el promedio entre estos dos, ¿ya? O bien lo pueden hacer de esta manera, es exactamente lo mismo, ¿ya? Si lo hacen de una u otro modo, les va a dar el valor, yo voy a sacar el promedio más rápido, 6,7698 más 6,9371. Y eso lo divido por 2 y me da el SB,
es igual a 6,8534 kilojoule, kilogramos Kelvin. Y este valor yo lo llevo ahora a la tabla madre. 6,8534, ¿ya? Entonces, ahora este valor va a ser igual a 6,8534 y resuelvo esta tabla madre, ¿ya? La vamos a copiar, esta tabla madre. Profe, Dame un segundito nomás. Ahí sí, dime. eso de sacarle el promedio es solo en este caso. En cualquier caso en que la propiedad que tú estés determinando se encuentre justo sea el promedio de las otras dos. Por ejemplo, 425 es lo mismo que 400 más 450 dividido por 2. Ah, ¿Ya? ya. Ya, gracias. De nada. Entonces ahora tú lo calculas. S menos 7,0031 dividido por 6,8534 menos 7,0031. Acá no podría sacar el promedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque 3,2 no es el promedio entre 3 y 4. Si fuera 3,5 la presión, podría sacar el promedio también acá, ¿ya? Entonces te quedaría 3,2 menos 3 dividido por 4 menos 3. Por lo tanto, la entropía que te piden, vamos a sacarla, punto 2, punto 2, pues, ojalá que no me equivoque con la calculadora, ¿ya? 6,8534 menos 7,0031 más 7,0031, ¿ya? Me da una entropía de 6,9732 kilojoule, kilogramos, Kelvin. ¿Y en qué te la estaban pidiendo? Te la pedían en centijoule, milimol, grados Celsius. Centijoule, milimol. Estoy trabajando harto con las unidades porque las pruebas siempre tienen mucho de unidades, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué digo yo? El S, que es igual a 6,9732 kilojoule. Bueno, voy a ser más ordenadita. Kilojoule, kilogramo. Kelvin es lo mismo que grados Celsius en este caso. El kilo se va. Entonces digo, por el peso molecular del agua, 18 gramos partido por mol. El gramo se va, ¿cierto? Ahora yo quiero que aparezca un centi arriba. Un centi es lo mismo que 0,01, ¿cierto? Ya tengo el centijoule. Y abajo yo quiero que aparezca un mili. Un mili es 0,001. ¿Ok? Por lo tanto, la entropía va a ser igual a eso por 18. Me da 12,55. Milimol grados Celsius. ¿Se entiende o no, niñas, niños? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo, profe, A ver, Nacho. por ejemplo, si ocupamos, por ejemplo, el valor primero al hacer la interpolación simple en la primera parte, no sé si la puede poner. Me voy. ¿A la tabla hija? Sí, en la primera, ahí. Por ejemplo, ¿Esta? Sí. ¿Ya? si en este caso yo pusiera el 425 menos 450, también tendría que ir después abajo el 450 menos 425, ¿no? No, 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 no. Si tú arriba pones 425 menos, por ejemplo, voy a ponerlo acá. Si tú hubieses puesto, bueno, para hacer eso tienes que poner SB menos 6,9371 dividido por 6,7698 menos, acuérdate que siempre estos dos son iguales, No, sí, ¿ya? ese se entendí. ¿Ya? Y ahí tienes que poner después el que está al frente. ¿Quién está al frente de SB? 425. ¿Quién está al frente del 6, 450? Dividido por
400, que es el que está al frente, menos 450. Siempre estos dos también son iguales, igual que este. Ya. Pero da lo mismo el orden al final, Te da ¿no? exactamente lo mismo, acuérdate por Ah, lo ya. de las pendientes, ¿te acuerdas? Sí, Que sí, era sí. una línea recta y todas las pendientes son iguales en una línea recta, entonces da lo mismo como lo hagas. Ya. Gracias, profe. Esa De no era nada, mi duda. ya, perfecto. Ahora, por ejemplo, hagámoslo de otra manera. ¿Se acuerdan que en este yo les dije mantengan constante la temperatura? Puede que les dé un valor un poquito distinto, no importa, o sea, pero los dos procedimientos están correctos, ¿ya? Entonces, si yo hiciera ahora lo otro, denme un segundo. A ver, entonces, ya. Ahora, nosotros habíamos dicho, eran 425, siempre tengo que hacer el dibujo porque si no me pierdo, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos el 425 grados Celsius y teníamos 3,2 en megapascal, ¿ya? Recién nosotros dijimos la tabla madre va a mantener constante la temperatura, pero también, perdón, va a mantener constante en el caso anterior la temperatura, dijimos, la temperatura. Ahora vamos a mantener constante la presión, ¿ya? Esta es la tabla madre. Y digo la presión, la temperatura y la entropía. Da exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces mi presión es 3,2. Lo voy a mantener constante. 3,2, 3,2, 3,2. La temperatura, yo sé que es 425. 425. Y delante yo vi que el 425 estaba entre 400 y 450. ¿Ya? Entonces yo necesito ahora calcular mi entropía, y a este le pongo entropía A y entropía B. Esa es mi tabla madre. La única diferencia con la, bueno, bien diferente a la anterior, es que en la anterior teníamos la temperatura que valía 425 constante y la presión variaba entre 3 y 4. ¿Ya? Entonces, ahora yo llego y digo, ya, este va a ser, vamos a poner, este va a ser mi punto o tabla, como quieran, hijo, hija, y el hijo va a ser este. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, ya, veamos, a 400, voy a tomar 3,2 y 400, la tabla hija, tiene una, perdón, se me olvida, presión de 3,2 y tiene una temperatura de 400 grados Celsius, ¿ya? Entonces, la tabla hija, o el punto hija, en el fondo es este. A 400 grados Celsius tengo 3,2, ¿ya? Sé que estoy en la zona de vapor sobrecalentado, por lo tanto, voy a ir a la tabla C3 y voy a ver si está a 400 y a 3,2. Si tú te fijas, delante, vamos a borrar esto, nosotros teníamos ahora tenemos 400 y 3,2. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en la temperatura de 400. ¿Ya? No se borra nunca. Ya. Y nos vamos a enfocar en la temperatura de 400. Y vamos a decir, ya, necesito a 400 y a 3,2. Y el 3,2 se encuentra entre estos dos. ¿Te fijas? Entonces tengo datos a 3 y a 4. A 3 y a 4, fíjate, tengo un punto a 3 y tengo un punto a 4. Estos son puntos experimentales de la tabla C3. Por lo tanto, yo ahora voy a hacer una interpolación isotérmica. Recién era una isobárica, ¿se acuerdan?
Ahora tengo una interpolación isotérmica en esto. Entonces yo ahora digo, esta, como es una interpolación, digo temperatura, presión. La presión es 3,2, es 3 y es 4, y la entropía. Este es entropía A. A 3 megapascal, ¿cuánto vale la entropía? A 3 megapascal y 400, la entropía vale 6,922. 6,922. A 4 megapascal, la entropía vale 6,7698. 7, ¿cuánto era? 6,7698. 7, Ah, 7, no, la entropía era 6,7698. 6,7698. ¿Eso? Gracias. Sí. Entonces, fíjate, acá el 3,2 no está justo al medio entre... Si fuera 3,5 yo saco un promedio acá y tendría LCA. Pero en este caso no es. Como recién teníamos 400 y 450, 425, se podía hacer el promedio. En este caso yo no puedo sacar un promedio porque el 3,2 no está entre 3 y 4 justo. ¿Ya? Por lo tanto, acá estoy obligada a hacer la tabla de siempre. Y digo, SA menos 6,922 dividido por 6,7698 menos 6,922 es igual a 3,2 menos 3 dividido por 4 menos 3. ¿Ven? Y de ahí saco el valor de SA. ¿Ok? Hago exactamente lo mismo con el hijo. Ahora voy y digo 3,2 y 450. Tabla hijo. Presión 3,2 megapascal y temperatura igual 450 grados Celsius. Hacemos el gráfico. Siempre es bueno hacer la representación gráfica porque uno le queda como más clara las cosas. A 450 grados Celsius yo tengo el 3,2. Este es el punto B. Y si voy a la tabla a 450, ¿cierto? Teníamos valores a 3 megapascal. Estaríamos ahí, ya 4 megapascal. Por lo tanto, de nuevo, yo tengo una interpolación isotérmica. ¿Te fijas? Entonces ahora yo hago la tabla hijo, la presión, no, voy a hacerlo ahí, la temperatura, 450, constante, y la presión, 3,2, 3 y 4. Y la entropía, saco la entropía B, pongo el valor de la entropía a 450 y a 3 megapascal. ¿Cuánto vale? A 450 y a 3 megapascales. Ahora me voy a esta columna. Entonces digo, a 3 megapascal y a 450 es 7,0842. 7,0842. Y a 450 y a 4 megapascal, el valor vale 6,9371. Y 6,9371, y de aquí saco el valor de SB. ¿Ya? Con SA y SB me voy a la tabla madre, pongo los valores acá, acá, y lo despejo como yo sé despejar. ¿Se entiende o no? ¿Hay alguna consulta? Profe, ¿cómo se resolvía el desarrollo? Por ejemplo, ya tengo los datos todos puestos, pero Ya, ¿cómo igual que se...? siempre, suponte que acá tienes un valor, el SA es un número, y el No, pero me SB, refiero a la parte donde estábamos haciendo la interpolación simple y cómo se resolvía lo del... ¿cómo Cuando se está resuelve? sí, el desarrollo al final de todo, ¿cómo queda? Sí, No entiendo la proceso pregunta. matemático. El proceso matemático al final, profe. ¿De No sé este? si... No, el del 10 sí puede ponerlo. ¿Del 10? ¿Ya? Sí. Lo que está en verde, eso. ¿Cómo se resolvía? Se me olvidó. Esto, 3,2 menos 3, en tu calculadora. ¿Tienes la calculadora a mano? Sí, Ya, escribe 3,2 menos 3, eso te da ya, 0,2, ¿cierto? sí, Divídelo por 4 menos 3, que es dividido por 1. Y eso
multiplícalo, a ver, te lo voy a despejar mejor. Ya, te lo voy a despejar para que no vayas a tener problema en esto. ¿Te acuerdas que son cruzados? Menos 6,922 es igual a 3,2 menos 3, que vale 0,2, dividido por 4 menos 3, que es 1, y este pasa multiplicando. Multiplicado por 6,7698 menos 6,922. ¿Ya? Ya. Eso Y no de era ahí, mi consulta. allá. Y el SA después le sumas este valor al otro lado. Sí. ¿Ya? Bien. ¿Hay alguna otra consulta? Pregunten todo, ¿ah? Muy bien, Ignacio, te felicito, ¿ah? ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? ¿O entienden todo o no entienden nada? Yo no lo sé. Espero que Profe, yo entiendan. estoy clarito de momento. Ya, perfecto. Profe, ¿es posible que en una, por ejemplo, en un proceso doble haya una extrapolación o no también? Claro, puedes tener cualquiera de las cosas. Ah, ya. Veamos cómo se hace este. ¿Ya? Igual yo les voy a subir ejercicios resueltos en los cuales tú ves esas cosas que me estás preguntando. ¿Ya? Esta guía la hice hoy día en la mañana, en todo caso, para ir poniéndole otros ejercicios, para que tengan nuevos, porque siempre me piden. Entonces, acá yo tengo agua a 362 grados Celsius y esa entropía. ¿A qué tabla ingreso? Seguro, ¿no? Porque está abajo de la... Muy bien. Como me dan la temperatura y esa temperatura es menor que la crítica, tengo que resolver en qué fase me encuentro. ¿Ya? Entonces, yo voy a ver primero, me voy a la tabla C1 y voy a buscar si está el 362. Fíjate, me estaban diciendo que la entropía es 6,3342. Como dato me dan la temperatura es 362 grados Celsius y la entropía, ya se me olvidó, 6,3342. 6,3342. Pongan mucha atención acá. Kilojoule, kilogramos Kelvin. Entonces yo sé que el 362, ¡uy! No está, ¿ya? Pero yo sé que el procedimiento doble siempre va a estar en la tabla C3 o C4. En la tabla C1 o en la tabla C2, a lo más, ustedes van a encontrar un procedimiento simple, ¿ya? Nunca otra cosa. Entonces, aquí yo digo, el 362 se encuentra entre 360 y 370, ¿ya? Entonces yo sé que mi valor de la entropía, siempre yo tengo que ver si comparar con SF y con... Uy, se me fue la pantalla. Siempre tengo que comparar con SF y SG para ver en qué fase me encuentro. Aquí yo tengo SF y aquí yo tengo SG. Como estoy en 362, fíjate que en 360 el SF vale 3,91 y en el otro 4,1. Si tú te fijas, el S es mayor que eso, por lo tanto sé que al menos no es líquido comprimido. Comparo ahora con estos, y fíjate, yo sé que el SF, el SG a 362 se va a encontrar entre estos dos valores. Va a ser mayor que 4,799, pero menor que 5,05. Pero mi valor es 6,33. ¿En qué fase me encontraré con ese punto de 362? Vapor sobrecalentado. Claro. Este S ni siquiera tengo que interpolar. O sea, si no me doy cuenta de eso, voy a interpolar para encontrar SF y SG a 362, pero no es necesario. Basta que ustedes comparen y se van a dar cuenta que este siempre va a ser mayor que SG a 362. Por lo tanto, estoy en la zona de vapor sobrecalentado y me voy al tiro a la tabla C3. ¿Ya? Profe, si Dígame. hubiese interpolado en esta ocasión, ¿qué hubiera pasado? Tipo, Te demoras más tiempo nomás. ya. Te hubiera pasado lo mismo, te hubieras dado cuenta de eso y hubiese dicho, oh, ¿cómo no me di cuenta? ¿Ya? Solamente eso. Entonces, Profe, ahora vamos a ir, dime. una consulta, ¿cómo sé yo cuándo fijarme, por ejemplo, en este caso en el SF o en el SG? ¿Es por Te fijas la en los fase en la dos. que está? Yo siempre me fijo en los dos. Te fijas, mira, el 362, tú sabes que está entre 360 y 370. Por lo tanto, el SF va a ser mayor que 3,91, pero menor que 4,11. Pero tu entropía es 6, y tanto, es mayor que esa. ¿Te fijas? Por lo tanto, ahora comparo con el SG. Acuérdate, ¿qué es lo que estamos haciendo?
mi SG, perdón, mi S, yo tengo una temperatura de 362 grados Celsius y mi entropía es 6,3342. Yo sé si mi S es menor que SF, estaría en líquido comprimido. Si mi S es mayor que SF, pero es menor que SG, estoy en mezcla. Si mi S es igual a SF, estoy en líquido saturado. Si mi S es igual a SG, estoy en vapor saturado. Y si mi S es mayor que SG, estoy en vapor sobrecalentado. ¿Cierto? En este caso, comparo primero con SF. A 362 grados Celsius, el SF se encuentra, lo voy a hacer así mejor. Tú tienes acá, suponte que tiene ahí el SF, y tú tienes acá la temperatura. Entonces tú tienes valores a 360 y tienes a 370. A 360 el SF vale 3,91 o 3,915. Voy a ponerlo acá. 3,915 a 360. Y a 370 el SF vale 4,11. ¿Ya? Estoy viendo el SF. Entonces, tú quieres tu entropía a 362. Entonces, tu SF a 362, ¿te fijas? Como esto se comporta como una línea recta, si tú interpolaras, tu SF va a ser mayor que 3,915, pero menor que 4,11. ¿Te fijas? Entonces, pero si tú comparas con tu S, es 6,33, mucho mayor. Por lo tanto, digo ya, no es líquido comprimido. Descarto primero que sea líquido saturado y descarto que sea líquido comprimido porque ya no se cumple que mi S sea menor que SF, ni tampoco que S sea igual a SF. ¿Te fijas? Ya. ¿Te fijas o no? Sí. Ahora, después dice, ahora voy a comparar con el de vapor con SG. Hago exactamente lo mismo. Temperatura a 360. ¿Cuánto vale el SG a 360? A 360 el SG vale 5,05 te voy a poner. 5,05. ¿Y cuánto vale a 370? A 370 vale 4,79. Voy a correrlo un poquito. Voy a poner acá el 5,05. Ya 370 era 4,799. ¿Te fijas? Entonces tú dices, esto se comporta como, es una línea recta. ¿Dónde estaría a 362? Tú sabes que tu valor de SG va a ser mayor que 4,799, pero menor que 5,05. ¿Te fijas? Pero tu S es eso. Por lo tanto, estás segura que tu S es mayor que SG. ¿Te fijas o no? Estás en esta cosa. Sí. Y por eso, recién el Ignacio dijo vapor sobrecalentado. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. De nada. Igual va a quedar grabado, entonces si alguien tiene duda, vea bien esto y me pregunta. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, es vapor sobrecalentado y nosotros nos vamos a la tabla C3. ¿Ya? Entonces, decimos, el de 362, siguiendo con nuestro trabajo, es menor que la temperatura crítica, por lo tanto ahora me encuentro acá. Y me di cuenta que el S era mayor que SG, por lo tanto yo me voy a encontrar en un punto acá. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer mi tabla madre. ¿Por qué hago la tabla madre? Si ustedes se recuerdan, yo al comienzo de la clase les dije, si conocen la temperatura y la entropía, fíjense, estoy en este caso. Si la temperatura no se encuentra en la tabla, sé inmediatamente que voy a un procedimiento doble. No veo la entropía, no me interesa que esté la entropía o no. El que manda en este caso es la temperatura. ¿Ya? Entonces acá yo tengo un caso de T, S. ¿Te fijas?
Entonces veo si está el 362 en la tabla C3. En la tabla C3 tengo 350 y tengo 400. El 362 está ahí. Y no me fijo en nada más. Como no está el 362, sé inmediatamente, bueno, tengo T, S, como no está, temperatura igual 362 grados Celsius en tabla C3, implica un procedimiento doble. ¿Ya? Entonces, y eso implica hacer la tabla madre. Entonces hacemos la tabla madre. Fíjense, acá pasa una cosita bien especial. La temperatura, tengo la entropía, y me estaban pidiendo, wow, no me acuerdo, parece que la energía interna. La energía interna. Me están pidiendo la energía interna, ¿ya? Siempre ustedes tienen que mantener una variable constante. Cuando ustedes tienen T, P, ustedes pueden mantener constante la temperatura o la presión en la tabla madre. Cuando ustedes tienen T, S o T, V o T, H o T, U, el que se mantiene constante en la tabla madre es la variable V, S, U o H, no la temperatura. No pueden mantener constante la temperatura. Lo mismo en el caso de la presión. Si tienen P, S o P, U o P, V o P, H, la que mantienen constante en la tabla madre es el V, el S, el U o el H. ¿Ya? Por lo tanto, el que yo voy a mantener constante ahora es este. Este es el que yo mantengo constante. ¿Ya? Por lo tanto, yo ahora digo, la temperatura es 362. La entropía, ¿alguien se acuerda cuánto era, no? Es 6,3342. 6,3342. ¿Qué mantengo constante? Siempre esta es la constante y esta varía. Entonces, esta la mantengo constante. 6,3342. Este se llama U, este se llama UA y este se llama UV. ¿Ya? Y la temperatura de 362, me voy a la tabla y digo, 362, ¿dónde están las temperaturas? Entre 350 y 400. Esas son las temperaturas que yo pongo acá. 350 y 400. Y ahora tengo mi tabla hijo, o mi dato hijo, y tengo mi dato hija. ¿Ya? Vamos con la hija. La hija dice, tengo una temperatura igual a 350 grados Celsius y tengo una entropía de 6,3342. Lo primero que tengo que hacer es tomarlo como algo completamente independiente y me voy a ir a la tabla C1 a ver en qué fase está esa tabla, esa hija. Entonces yo asumo, o sea, yo grafico, el 350 se encuentra. El 350 es menor que la temperatura crítica, por lo tanto ya tengo el 350 acá. Y busco el valor a 350 en la tabla C1 de SF y de SG. ¿Ya? ¿Alguien tiene el valor ahí o no? Para que me lo dé. O me lo dan, miren. A 350, por favor, alguien anote el SF, que es 3,7784, y el SG, que es 5,21, o 5,2122. ¿Ya? Ahí me acordé. 3,7784. ¿Y cuánto valía el SG? 5, ¿niños? ¿Están ahí? Sí, profe. A 350 es... Ahí está. 5,2122. Vayan acordándose para 5,2122. Entonces, si tú te fijas, el S es mayor que ese G. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, estoy en este punto, está mi A. Por lo tanto, me tengo que ir con la hija a la tabla C3. En la tabla C3,
voy a mirar el 350. Acá está el 350. Y voy a buscar si es que está esa entropía. En una de esas, la entropía es 6,3342. Fíjate, no está. Tengo 6,58 y así está. Miren, qué bonito. Miren qué bonito. ¿Ya? Está acá. Fíjense qué bonito y qué simpático. Como está la entropía acá, no tengo que hacer absolutamente nada para la hija. Es un valor que se saca directo de la tabla. ¿Ya? Por lo tanto, yo digo, la entropía, como es la energía interna, está a una presión de 6 megapascal. Lo voy a anotar, a pesar que no me lo piden. La presión A es 6 megapascal. ¿Y la entropía A cuánto vale? Perdón, la energía interna A, ¿cuánto vale? La sacan directo de la tabla. Acá tengo la energía interna, que es 2789,6. 2000. Se me descargó el lápiz. 2000. ¿Va? ¿Qué pasó acá? Bueno, no sé, algo le... Ya está. Entonces, este es 2789,6. ¿Te fijas? Entonces, la tabla madre, yo acá después pongo 2789,6. ¿Ya? ¿Chica? ¿Chico? Sí, profe. Ya. Ahora veo el hijo. El hijo, vamos al hijo, y tenía una temperatura de 400 grados Celsius y tenía la entropía de 6,3342. Hago exactamente lo mismo. Veo qué es porque yo podía necesitar interpolar, intrapolar, extrapolar, o bien el dato directamente de la tabla. Y tengo que hacer todo el análisis que aprendí ayer. ¿Ya? Entonces, en este punto, hijo, digo ya, ok, a 400 grados Celsius, este es mi punto B. ¿Ya? Y comparo y voy a la tabla. Bueno, ¿por qué sé que estoy en vapor sobrecalentado? En realidad no tengo nada que comparar acá. Sé que estoy en vapor sobrecalentado porque la temperatura es mayor que la crítica, ¿verdad? Entonces, a 400 grados Celsius busco el valor. A 400 no está el 6,33, 3342, pero se encuentra entre qué valores. Presión de 8 y de 10, ¿no? Muy bien. Tenemos 6,36 y 6,21, por lo tanto se encuentra entre presión de 8 y 10. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora yo hago mi tabla hijo quiero decir. Y digo, temperatura 400, que es constante ahora. Entropía 6,3342. Energía interna U sub V. Ahora tengo que hacer una interpolación. A 400, perdón, a 400, la entropía, voy a poner acá 8 megapascal. No es necesario calcular la presión, así que no lo voy a hacer. A 400 tengo la entropía vale 6,3642. 6,3642 y la energía interna de esa entropía vale 2863,8. ¿Ya? A 400 y el otro vale la entropía 6,2127 y la energía interna vale
2.832,4. Y de aquí ustedes sacan el U sub V, igual que siempre. U sub V menos 2.863,8 dividido por 2.832,4 menos 2.863,8 es igual a 6,3342 menos 6,3642 dividido por 6,2127 menos 6,3642. Y de ahí sacan el V. Una vez que sacan el UA y el V, ustedes se devuelven a la tabla madre, ponen el valor de UA, el valor de UV y calculan cuánto vale U. Y esa es la energía interna. Chicas, chicos, ¿cómo están? Yo tengo una consulta, profe, Por que favor. hay algo que aún como que no me cuadra mucho, que por A ver. ejemplo cuando tengo, de lo que dijo recién, era que si nunca había que dejar la temperatura constante, eso Ujú. como que no lo capto aún, así Ya. como Tú el por qué. tienes, tú siempre vas a, porque si tú hicieras esto, suponte que yo tengo T, S, ¿ya? Y yo tengo que, en este caso mismo, tú tienes la temperatura igual a 400, perdón, ¿a cuánto? 362 grados Celsius y tienes la entropía de 6,3342. Y suponte que tú dijeras, no, yo quiero mantener constante la temperatura, ¿ya? Pero no existe, ¿no? Es por eso, ¿no? Es que, exactamente, tú puedes encontrar tu 362 y supongamos que tú tengas este 362 y tú dices la entropía es 6,3342 y si te vas a la tabla, tienes que mantener este constante, pero no está. Entonces, si tú lo dejaras 362 ya, pero ¿entre qué valores voy poniendo lo otro? Es más difícil, es imposible hacerlo. Por eso yo tampoco como dato te podría dar únicamente el S,V o el S,U. Siempre te tengo que dar o la temperatura o la presión. Y esa es la que manda, porque esas son las tablas, ¿cierto? Que te tienen las variables para el resto que es interno. ¿Me sigues o no? Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. Bueno, de nada, para eso está. ¿Alguna otra cosa? Entonces, vamos a... entonces, si tú tienes, bueno, en realidad podría haber cambiado la hoja en vez de estar borrando todo. Ya. Si tú tienes temperatura, presión en la tabla madre, tablas hijos, hija, hijo, acá se mantiene constante T o P, y aquí, si T es constante, aquí sería P o T constante. Si tienes T, U, se mantiene constante la energía interna y aquí la temperatura. Si tienes T, V, se mantiene constante el V y acá la temperatura. Si tienes T, S o T, H, el S, el H y aquí la temperatura. ¿Ya? Y lo mismo si tienes P, U o V o S o H, U, V, S, H y acá se mantiene la presión. ¿Entendido? Siempre es así. Siempre es así. Recordar también que en las tablas hijo o hija no necesariamente tienes que hacer una interpolación, podrías estar el valor directo como lo vimos ahora, o podría ser una extrapolación o una intrapolación. ¿Ya? Eso es, pues chicas, yo no les voy a hacer los otros ejercicios para darles la posibilidad de que ustedes lo realicen y en caso de que tengan dudas, me las puedan preguntar o hacer una clase remedial si es que lo requieren. ¿Les parece? Para darles también la posibilidad de que ustedes trabajen de manera autónoma. ¿Les parece o no? Sí. Profe, yo Sí, tengo una profe. duda acerca de una parte de las tablas, ya que ¿Ya? estaba viendo, estoy haciendo los ejercicios de la guía y unos ¿Ya? del PowerPoint, y los del PowerPoint como que estaban medio, habían unos que estaban raros, ya que cuando lo estaba haciendo habían unos que ocuparon como una conversión lineal extraña, y como que ¿Tienes alguna duda específica? sí, en un ejercicio que era Si uno quieres de, compartir, Ignacio, ¿no?
Es que lo tengo en mi... Ah, en ya, una ya, hoja. ya, ya. Entonces, dime tú qué es extraño para escribirlo acá en la pizarra y lo Lo vemos. lo voy a hacer lo voy a buscar por mientras, profe, pero... Es que ¿Ya? era con una conversión la de la parte de las tablas de unidades de presión, la de... a ver, ¿cuál era? Presiones en sistema inglés. No, no era un número grande, yo me acuerdo que era 101, no sé cuánto me Una acuerdo. atmósfera Sí, 101,325 pascal. sí, ese era. ¿Sí? ¿Y cuál es la Eh, duda? la duda era que en uno de esos ejercicios de conversión de unidades ocupó como el 101,20, como que no ocupó todo el número y por eso yo quedé. Ah, no, pero, lo que pasa es que en la conversión, una atmósfera es A Pascal, 101,3. sí. ¿Ah? Sí, pues, pero por ejemplo en la tabla sale como 101,325, no sale como coma. A Pero eso me es refiero. 101,325, ¿qué? ¿Pascal o kilopascal? ¿Cómo sale en la tabla? Mira en la tabla. Mm. No me acuerdo dónde está. No lo encuentro ahora, profe. Es que seguramente tú tienes, si a lo mejor tienes esto, Pascal. Entonces, si lo que yo debo haber puesto o la persona que lo resolvió, 101,325 kilopascal. Sí, Eso es. ya. Igual revísalo y si tienes duda nos juntamos, me preguntas por el correo. ¿Hay Ya. alguna otra consulta acá? ¿No? Yo no, por ahora, no. Ya. Chicas, chicos, por favor, no dejen avanzar el tiempo, ¿ya? Porque esta semana ya terminamos todo lo que es ingreso a tabla. La próxima semana yo empiezo con otra materia que son las ecuaciones de estado. Y esto ya lo daría por aprendido. Entonces, si es necesario, el día que ustedes estimen, yo les puedo hacer una clase de consulta, si es que lo quieren, ¿ya? O ustedes me preguntan, ¿ok? Pero ya la otra semana ustedes deberían saber todo esto de interpolación, intrapolación. No se queden atrasados o atrasadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, después uno ya no sabe cómo salir después del mar, ¿ok? ¿Ok? Ya, Ya, profe. perfecto. Ya pues chicas, chicos, que descansen, Gracias, profe. de nada. Si necesitan clase remedial me avisan, ¿ya? Con gusto lo haría, ¿ya? Ujú. Mm. Chao, Chao, profe. cuídense. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes.